Buen día, mi nombre es Angie Bernal y el día de hoy junto con mis compañeros José Iván Vega y Sebastián Castillo les estaremos hablando sobre algunos indicadores macroeconómicos. Para iniciar con el tema y primero que todo me gustaría hacernos la pregunta, ¿qué son los indicadores macroeconómicos? Los indicadores macroeconómicos son estadísticas o lecturas de datos que nos reflejan las circunstancias actuales de un país, región o sector. Principalmente se utilizan para evaluar la salud actual y futura de la economía y los mercados financieros. Conociendo un poco más de qué son los indicadores macroeconómicos, enfatizaré en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación en relación con la población, es decir, la población que está activa y en edad para realizar trabajos y sin embargo se encuentran desempleados. Y muchos se preguntarán, ¿cómo podemos saber exactamente este número de tasa de desempleo? Y sí, tiene una forma de saberlo. La tasa de desempleo se calcula dividiendo el número de personas desocupadas entre la población económicamente activa, es decir, las personas que se encuentran en edad, capacidades y tiempo para estar laborando entre las personas que se encuentran laborando. Ahora bien, vámonos más al tema de Colombia. Según el DANE, quien es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, nos confirma que para todo el mes de agosto del 2020 hubo un aumento del 6%, es decir, siendo un total de desempleo en todo el año 2020 16.8% de lo que llevamos. Como bien sabemos, la coyuntura del COVID y las nuevas enfermedades presentadas afectaron mucho esta tasa de desempleo en Colombia. Sin embargo, existen otras causas, las cuales a continuación les voy a describir. Pueden ser causas directas e indirectamente. La corrupción, los desastres naturales, aumento de la población, contratos de empleados temporalmente, aumento del gasto público, es decir, aumenta la crisis fiscal del país. Estas causas también nos llevan a unos efectos muy grandes, los cuales son delincuencia, economía, pobreza, y yéndonos a grandes rasgos de la macroeconomía, nos afecta dentro del PIB. Adicional a esto, los costos sociales del desempleo, los paros, actualmente como se presentó durante el año 2020, el COVID y la cuarentena. Y muchos se preguntarán qué son los costes sociales. Los costes sociales es algo que indirectamente a ti te está afectando, es decir, como hace un momento acabé de afirmar los paros, entonces ¿cómo te afecta esto a ti? Si tú estás yendo a la oficina y preciso ese día hubo aglomeraciones o un paro nacional en la zona donde tú te encontrabas, esto afectará tu desempeño laboral, pero ¿cómo? Te harán salir más temprano o a veces la empresa tendrá que parar producción para que los empleados puedan llegar a sus hogares sanos y sin que les afecte claramente el desplazamiento debido a estos paros. Y así ya conocen más a fondo qué es la tasa de desempleo y la tasa de desempleo en Colombia. A continuación continuaremos con mis compañeros José Iván, quien también nos dará información sobre más indicadores macroeconómicos. Buen día. Continuando con los indicadores macroeconómicos presentados por mi compañera Angie Bernal, voy a hablarles de la tasa de inflación, la cual es un tema que todo el mundo trata, pero pues que nadie entiende, ¿no? Por ejemplo, las amas de casa se quejan siempre de la inflación cuando van al supermercado a comprar sus productos y observan que la plata no les alcanza para comprar todo lo que verdaderamente pues necesitan. Los trabajadores, incluso me pasa a mí, también pensamos en la inflación cuando vamos cada año a donde nuestros jefes a negociar un salario nuevo. A negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen siempre a la inflación y por tal razón sacan la plata que tienen guardada bajo el colchón para poder llevarla, digamos, a algún banco o a algún lugar que le pueda, digamos, donde pueda recibir algún tipo de interés. Por tal motivo es difícil de pensar en la inflación sin pensar también en el dinero. Y si analizamos más a fondo
nos damos cuenta de que existe una estrecha relación entre las dos. Pero ante todo, ¿qué es el dinero? A lo largo de los años, lo que son las piedras preciosas, los metales preciosos, así como el papel moneda, han reclamado todos aquellos esta condición. Incluso en las cárceles y en tiempos de guerra se han utilizado los cigarrillos como dinero. Bueno, en todo caso, para empezar, digamos, imaginemos que el dinero es simplemente el papel moneda con el que estamos nosotros familiarizados actualmente. Ahora sí voy a hablarles concretamente de tasa de inflación, la cual es el aumento anual porcentual del nivel general de precios de los bienes y servicios, normalmente medido a través del índice de precio al consumidor, el IPC, o cualquier otro que sea similar. La inflación es producida, digamos, por varios factores. Uno de ellos es el exceso de dinero que obliga, digamos, a aumentar los precios de los bienes para que se estabilice la economía de un país. Otro factor que es muy común es el déficit fiscal, que es ocasionado con el endeudamiento del gobierno y el cual se ve en la necesidad de pedir préstamos, y la única forma de ir disminuyendo ese problema es ir realizando un aumento de los precios de los bienes, provocando de esta forma que cada día la inflación vaya en aumento en sus niveles y pues que sea más difícil para el pueblo colombiano adquirir los nuevos productos o nuevos servicios. La inflación tiene unos efectos nocivos. Existen varias causas de inflación. Existen varias causas de la inflación en una nación, siendo estas de las siguientes. Digamos, por ejemplo, el problema de inflación no es que una sociedad no se encuentre preparada, digamos, para afrontarla, o que no sepa cómo afrontarla. Dice, si supiéramos que la inflación, por ejemplo, va a ser del 10% anual, pues digamos, nosotros tendríamos en cuenta todo lo que son los contratos, las transacciones, las leyes tributarias, y indexaríamos, digamos, las transacciones económicas con respecto a lo que tenga que ver con la inflación, y estaríamos muy atentos. Pero el problema es que cuando viene la inflación, a menudo viene de forma inesperada, digamos, para la cual la sociedad no está completamente preparada, o el Estado, digamos, a nosotros no nos está capacitando. También, digamos, existen algunas causas que son las que generan estas, y se dividen en dos, que son las causas internas y las externas. Dentro de las internas está la fuerte emisión de lo que es la moneda para solventar lo que son los gastos públicos, destinados a cubrir lo que son los sueldos de los salarios gubernamentales, las obras sociales, el aumento de las líneas de crédito bancario, lo que es destinado al consumo de satisfactores. También está, y es muy importante, el abandono del campo, bueno, y el descuido que por parte, digamos, más que todo el gobierno hacia el campo, ya que esto baja la producción agropecuaria, también una reducida, digamos, de la producción industrial debido a los problemas de la estructura económica, o también a motivos circunstanciales. Asimismo, una baja productividad en general y un incremento periódico en los salarios o en los costos de producción por los cambios fiscales. Ya pasando a las causas externas de inflación, digamos, como su nombre lo indica, son la influencia del exterior. La principal es el comercio a través de, digamos, el comercio a través del cual un país más desarrollado, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, exporta su inflación a las naciones en desarrollo o subdesarrolladas. Las causas especiales, digamos, son los actos de especulación, digamos, producto en un desequilibrio emocional que impulsa que algunas personas, algunos negociantes quieran vender un producto lo más costoso y se quieran lucrar a toda costa, como dé lugar, ¿no? La inflación perjudica a la sociedad, pero la resienten más los grupos sociales de menores recursos, quienes en esta forma progresiva ven disminuir sus ingresos reales, es decir, su poder de compra. Asimismo, se abandona el ahorro, se lesiona lo que son los capitales fijos, puesto a que muchos sectores prefieren emplear su dinero en lugar de tenerlo en efectivo o en valores de renta fija. Dice, cuando sucede o se incrementa el valor circulante, pues el circulante monetario, pues esto está retroalimentando la inflación.
Otro efecto nocivo de la inflación es la creciente demanda de productos extranjeros ante los altos precios de las mercancías nacionales, fenómeno que repercute en la balanza de pagos y provoca una secuela de la inestabilidad monetaria. Dentro de las principales expectativas de inflación, esta constituye un círculo vicioso, un círculo vicioso del cual, digamos, creo que, y es muy típico en aquellos países en una alta tasa de inflación, como por ejemplo el caso de Colombia, donde los trabajadores siempre pedimos aumentos salariales para poder contrarrestar lo que son los efectos inflacionarios, algo que produce aumentos en los precios por parte de los empresarios, digamos, y así se va originando un círculo vicioso porque ellos le suben, digamos, nosotros pedimos que nos suban al salario, pero ellos también le suben a los productos, entonces pues al fin y al cabo no se está haciendo nada, se está perdiendo el valor de la moneda. Entonces debemos tener en cuenta que la monetización del déficit fiscal, tenemos que tener en cuenta que la monetización del déficit del gobierno, donde se refiere a que cuando el gobierno tiene déficit fiscal, tiene la posibilidad de financiarlo con endeudamiento, ya sea reduciendo reservas internacionales o bien imprimiendo moneda. ¿Sí? Digamos que la impresión de la moneda para financiar el déficit constituye un préstamo del Banco Central, por lo que al ser un activo del Banco Central se mantiene un equilibrio sobre el mismo. En el caso, digamos de que el gobierno no pueda eliminar el déficit fiscal ni obtener un financiamiento externo, el Banco Central se verá obligado a realizar pues como una devolución de la moneda, y la evaluación, digamos, implica la inflación. Entonces, consecuencias de la inflación. Debemos saber que siempre va a afectar a las empresas y en especial pues digamos a nosotros los ciudadanos que estamos ahí, como se dice, siempre pues al frente de todo, ¿no? Dentro de esto tenemos que tener en cuenta la depreciación de la moneda, que con la inflación los precios de los productos suben y es la moneda la del país en la que, como se dice, pierde más valor, logrando que el poder adquisitivo de la población se reduce y que las personas necesiten más de dinero para enfrentar los gastos habituales. La alza de los salarios, en este caso, pues digamos, se ven ajustados a nuevos precios cuando hay inflación. Pero esto no ocurre, digamos, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen, digamos, los trabajadores que tienen un sueldo fijo o las personas que están desempleadas o pensionados. Hay otra que es, digamos, donde acreedores pierden, digamos, dinero, mientras que los deudores ganan. Pues en este caso, el dinero que recibe un acreedor es la misma cantidad anterior, pero con menos valor. Los préstamos reducen, digamos, su precio real al no aumentar los intereses. Los préstamos son más baratos, pero el poder adquisitivo ha bajado por igual, digamos. Tipos de inflación más relevantes. Digamos que la inflación en una economía, por norma general, es un aumento generalizado de precios de los bienes y los servicios. Pero tampoco debe pasarse por alto que, al igual que los precios pueden aumentar por varios motivos, también tienden a disminuir o a mantenerse inestables. Existen por tanto, digamos, varios tipos de inflación. Tenemos en este caso la deflación, que ya la hemos trabajado en clase, que es cuando los precios disminuyen, siendo lo contrario a la inflación. La reflación, que es cuando se intenta aumentar la inflación ante presiones deflacionarias. Asimismo, la inflación puede ser denominada según el porcentaje de aumento. Por ejemplo, en este caso la deflación, ya sabemos bien que es la inflación negativa, la disminución de los precios. Inflación moderada es cuando se da una elevación de los precios, son precios con estables aumentos que no llegan anualmente al 10%. Hay otra que es la inflación galopante, que son niveles de inflación de 2 o 3 dígitos en un plazo de un año. Con esto, un producto puede llegar a triplicar su precio en apenas un año.
Y la más preocupante de todas, que es la hiperinflación, que consiste en el aumento del más del 1000% anual y son causantes de graves crisis económicas. ¿Cómo se calcula la tasa de inflación? Entonces, ya pasando al cálculo de la tasa de inflación, podemos decir que vamos a tomar una fórmula donde tenemos un IPC actual menos un IPC histórico sobre un IPC actual por 100. En este caso, el IPC es el índice de precio al consumidor y ese es el resultado, es expresado para ellos, digamos, es necesario revisar los números, digamos, en este caso, los meses del año. Entonces, si por ejemplo nosotros necesitamos hacer el de agosto, entonces vamos a comenzar a analizar al de agosto del año pasado y así sucesivamente. Bueno, teniendo en cuenta que medir la evolución del IPC nos permite, en primer lugar, lo que es medir nuestro poder adquisitivo. De esta forma, sabiendo la evolución de los precios, así como la de los salarios, y contrarrestando lo que son, y contrarrestando todo esto, podemos conocer si los ciudadanos han ganado o han perdido poder adquisitivo. Para ello, voy a presentar, digamos, cómo se calcula la tasa de inflación. En este caso, les había comentado que tengo, la fórmula es IPC actual, el IPC actual, me perdonarán si mi letra, menos el IPC histórico. Esto se divide sobre el IPC actual por 100. Ahorita expongamos un caso. Digamos que para el año 2019 tuvimos un IPC en el mes de octubre. Entonces 2019 mes de octubre tuvimos un IPC de 87,000 pesos. Tuvimos un IPC de 87,000. Y este año, en el mes de octubre también, digamos 2020, en octubre, tenemos un IPC de 90,000 pesos. Ya tenemos, ahorita para calcular, solo vamos a comenzar a reemplazar valores. Y me parece más sencillo comenzar a ubicar primero las fechas y después cambiamos los valores. Entonces, primero, tomamos el IPC actual, el 2020, menos el IPC histórico, menos el 2019, sobre el IPC actual, 2020, por 100. Después reemplazamos los valores, tomamos el de 2020, que son igual a 90,000 pesos, 90,000, menos el 2019, que es igual a 87,000, 87,000, lo dividimos en, nuevamente, el 2020, que es el actual, que es igual a 90,000 pesos. Pero primero vamos a tomar la parte de arriba, es decir, vamos a hacer la resta. Entonces vamos a tomar y a restar los 90,000 pesos menos los 87,000 pesos, que me daría igual a 3,000 pesos. Siempre debemos respetar los paréntesis. Entonces me da igual a 3,000 pesos. Ahorita sí tomo estos 3,000 pesos y los divido en el valor de 90,000. Al dividir esto en 90,000, me da igual a 0,03333. Ese me da como resultado. Pero pues no puedo dejar, tengo que pasarlo a porcentaje, porque siempre por lo general lo manejamos en términos porcentuales. Entonces lo multiplicamos por 100. Qué pena que acá no. Por 100. Al multiplicarlo por 100,
Como bien sabemos, solo se corre en la coma de acuerdo a la cantidad de ceros, corremos 2, es decir, nos quedaría 3,3%. Y eso sería nuestra tasa de inflación, nuestro porcentaje. Con esto, no siendo más, ya le daría paso a mis compañeros. Espero que haya sido claro y muchísimas gracias por la atención. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Castillo, les saludo desde la ciudad de Ipiales y vamos a tocar unos temas que se encuentran dentro de la macroeconomía y uno de ellos es los agregados económicos, la demanda agregada, que representa el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos, ya sean nacionales o extranjeros. En estos encontramos el consumo de las familias o consumo privado, inversiones empresariales, gastos públicos, el saldo neto de las exportaciones expresado como la diferencia entre las exportaciones brutas y las importaciones. También encontramos dentro de los agregados económicos la oferta agregada, que describe la producción que estarían dispuestos a vender las empresas dado a un nivel medio de precios, unos determinados costes de producción y unas expectativas empresariales. En general, las empresas desean vender todo lo que producen a los precios más elevados posibles. Sin embargo, tanto los costes de producción como las expectativas empresariales juegan un papel importante. También encontramos un tema que es muy importante, que es el PIB, el cual es la manera más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el crecimiento de un país. El PIB es el Producto Interno Bruto. Dentro del interior periodo. ¿Cómo se mide el PIB? El PIB se puede medir en este podemos mirar que hay el PIB nominal y el PIB real. El Producto Interno Bruto o el PIB nominal es el valor a precios de mercado, a precios corriente de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo, normalmente expresado en un año. El Producto Interno Bruto real es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país pero a precios constantes, es decir, el PIB real elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal o a precios corrientes sí refleja estos cambios anuales, ya sean incrementos, inflación o disminución, más conocido como deflación. Si bien conocemos con la situación de la pandemia, por todos los gastos que ha tenido que realizar el país, las diferentes ayudas que han todo lo que se tuvo que cerrar, los puertos, las aerolíneas, eso disminuyó mucho al PIB de nuestro país, ya que no se pudieron realizar una serie de importaciones o exportaciones. Por ello, afecta mucho la pandemia en nuestro país, generando una disminución de nuestro Producto Interno Bruto. Hay una reseña muy importante que realiza la revista Diners que dice: el Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimestre de 2020 ha caído un 2.4% respecto al cuarto trimestre de 2019. Esta tasa es 29 décimas inferior al trimestre anterior, cuando fue el 0.5. La variación interanual del PIB ha sido del 0.4, 30 décimas menores que la del cuarto trimestre del 2019. La cifra del PIB
en el primer trimestre del 2020 fue de 68.485 millones de euros, con lo que Colombia se situaba como la economía número 30 en el ranking del PIB trimestral de los 50 países publicados. Colombia tiene un PIB, la variación interanual del PIB ha sido del 0.4, 30 décimas menores que la del cuarto trimestre del 2019. La cifra del PIB en el primer trimestre del 2020 fue de 68.485 millones de euros, con lo que Colombia se situaba como la economía número 30 en el ranking del PIB trimestral de los 50 países publicados. Colombia tiene un PIB per capital trimestral de 1.374 euros, menos 69 euros que en el mismo trimestre del año anterior, cuando fue 1.443 euros. Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per capital trimestral, Colombia se encuentra en el puesto 47, porque sus habitantes tienen según este parámetro un bajo nivel de riqueza en relación a los 50 países de los publicamos este estado. Bueno, aquí también encontramos una serie del comportamiento del PIB durante los diferentes años y podemos mirar que tenemos una diferencia de otros países debido al nivel económico de la población colombiana. Colombia tiene un PIB per capital trimestral de 1.374 euros, menos 69 euros que en el mismo trimestre del año anterior, cuando fue 1.443 euros. Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per capital trimestral, Colombia se encuentra en el puesto 47, porque sus habitantes tienen según este parámetro un bajo nivel de riqueza en relación a los 50 países de los publicamos este estado. Bueno, aquí también encontramos una serie del comportamiento del PIB durante los diferentes años y podemos mirar que tenemos una diferencia de otros países debido al nivel económico de la población colombiana. En otros países prima el nivel económico, hay más familias sostenibles, un nivel económico más alto que nuestro nivel. Para más información estaremos informándoles en nuestras nuevas consultas y nuestro nuevo programa de Vive la CUM.